10:10 casi de la noche de este miércoles 19 de agosto. Y en esta mesa redonda donde está el profe López. Profe, querido, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien. ¿Me da algunos datos del invitado? No. ¿Me da algunos datos del invitado? 3 de agosto de 1974, Campeonato Metropolitano, sexta fecha. Ya lo saqué. Floresta, cancha del Boys. Perdón, ¿Floresta o Flores, profesor? Floresta. ¿Cancha de All Boys? All Boys. Cancha que está en la esquina de una plaza muy linda. No, El ya invitado dice que es maravilloso. No me digas que ya empezaste a Ya mentir. empezó a de entrada. mentir, ¿Qué? profesor. ¿Sabe? Nunca fue la cancha de All Boys. El profesor, Hay una el plaza profesor, muy linda en la profesor esquina. dice que no. ¿Cómo que no? Y yo, toda su maravilla. credibilidad en juego con el protagonista, profesor. Qué Profesor, el Yo corroboré profesor mis le datos. dice que no. No, cancha de ferro, tiene razón. Claro, yo pensé que Estrecha la mano el yo invitado. pensé que algún pudor ibas a tener, que adelante del protagonista no ibas a mentir. No, cancha de ferro. Cancha de ferro, para Al mí. Boys había ascendido el año anterior por primera vez en su vida. No meta Sí. más, Y- como diciendo. Ya arrancaste mal. Año 74, Sí, campeonato cancha de metropolitano. ferro, campeonato metropolitano. Sí, local al Boys. El rival de All Boys, River Plate, que ese día River. formó con Filiol, Incomprobable. Zuccarini, Wolf, Pena y Héctor López. ¿Pena es tomatito, Wolf? profesor? ¿Qué Wolf? No, el papá. Enrique. ¿Qué Wolf? Quique Wolf. ¿Quién? Quique Wolf. El invitado hace cara como diciendo, de los 4 erró 3. No erré ninguno. No erré ninguno. En el medio, JJ López, Qué Merlo jugador. y Alonso. Y en la delantera, Mastrangelo, Carlos Manuel Moretti y Vitrola Giso. Quien nos acompaña hoy, luego de que convirtiera el gol a los 24 minutos del segundo tiempo, reemplazó a Vitrola Giso. ¿Debutó un gol? Muy ¿Debutó con un gol? No, Giso hizo un Bueno. gol Ah. y el técnico, que no Lo recuerdo sacaron. quién era, lo reemplazó por... Exprésese bien, profesor. Típica de técnico que no sabe nada. digamos. ¿Durante cuánto tiempo te tuvo que soportar, Federico? Y no me acuerdo. No, al día de hoy. Como no me periodista, como... No, mira, mi primera anécdota con este señor, yo jugaba al tenis, Bueno. jugaba. El señor se entrenaba con el resto de sus compañeros en 1 y 57. Pasó caminando, había debajo de la tribuna de 55 había un alambrado, Te escupió. ¿no? Casi. Y venía comiendo facturas. Hoy no se lo permitiría a ningún jugador que dirija, ninguno. Los tiempos cambian, ¿no? Y le dije, bueno, ¿no me convidás una factura? ¿Vos le dijiste? Yo le dije sí, no me dio cosa pedirle un autógrafo, pedirle un par de medias, pedirle una camiseta, un pantalón. En ese momento No había eras empezado a un entrenar. borrego, era. Yo era un pibito. Federico, sí. sos una rata hace 35 años. Y viste, tenía Yo hambre, no sé cómo tenía no te- hambre. Yo, en ese momento Fernando no sé cómo Rodríguez no te Canel dijo, era mi ubicate, pendejo. Y bueno. Como Escuchá, Nacha. Fernando Rodríguez Canel era mi profe de tenis. Me dejó salir del entrenamiento para ir a pedirle algo. Y le pedí una factura. Y bueno, agarró el paquete así, sacó una factura de dulce de leche, se la comió él y me pasó el paquete. Así que pasé a bien. seguir el entrenamiento con un paquete que me dio el señor. Y ahora, deduciendo, encuentro otro dato. El invitado hizo su debut futbolístico en la misma cancha del club en donde jugó por última vez en la Argentina. Fue su último club. La gente no En la entiende Argentina. nada, la gente. En la Argentina. Yo Él debutó en cancha de ferro y su último club en la Argentina fue Ferrocarril. ¿Pero quién Muy está? bien. Pelé. ¿Cómo Porque te va, Gatti, tanto tiempo? Es una cosa de loco. Bien, todo bien. Por suerte. Igual no trajiste estás en ningún condiciones de hacer gorrito, bromas, No ¿eh? trajiste ningún gorrito de colla, nada. No, ¿sabés que no trajiste. traje? No traje nada Ni un porque. recuerdo. Voy a decir esto. Fui a hacer una actividad a Salta y me dio fiaca, no me levanté y no la hice. Bueno, Fui a ver a María Livia a Salta. Ya lo contaste. Sábado 7 de la mañana había que levantarse. Sí. ¿No fuiste? Miré así, nos recibió el ¿Te Sonda. fuiste hasta Salta a ver a esa mujer? Sí. Y no la fuiste a ver. Y me tomé el teleférico y en el cerro me clavé 2 birras al mediodía Andás bárbaro. y suerte. bueno. Te soy absolutamente sincero, me atolondró un poco el calor por ahí. ¿Por qué cambiamos a cada programa de nuestra ubicación? Hace casi ¿Va a ser 13, siempre así esto? Hace casi 13 meses, más o menos, días más, días menos, que el invitado dejó la conducción de una selección nacional. Y nosotros en esta radio, a las 10:10 de la noche, hoy miércoles, nos permitimos contar con la presencia de Alejandro Sabela. Alejandro, gracias realmente por acercarte. ¡Viejo! Gracias por Es acercarte, extraordinario. porque solo alguna consideración mayúscula que uno no alcanza a descubrir y entender dice que alguien
puede sentarse con este grupo de inescrupulosos a las 10 de la noche de un día miércoles, cuando me imagino que las actividades deben de ser miles. O dormir. Y mucho mejores, además. O dormir, que estaría extraordinario. Buenas noches a todos, muchas gracias. Bueno, los estoy escuchando, conociendo. Bueno, a Fede lo conozco mucho más. Pero tengo un televisor que carpetea un poco uno de los programas que miraría hoy, el miércoles. El programa de la cocina. Vos sabés que creo, no sé si es el último. Sí, Masterchef. De todas maneras, después lo podés ver por internet, pero yo te voy a decir esto. Christoph, ¿qué te representa? ¿Es un tipo que elegirías de amigo o es un tipo que elegirías para comer un asado? Porque Christoph, viste que tiene pinta de esto, no escucha nada. Intimida Christoph, viste, mete, en las devoluciones. Esa mirada ya que con decís, la manera de mirarte, cuando se está poniendo los anteojos. ¿Sabés que es bravo el pelado también? A Christoph lo invitaron un día al programa de Mirta Legrand y le preguntaron cuál había sido su primer trabajo y dijo, vendí drogas en la secundaria. Muy bien. Ahora, en el otro monitor están jugando Boca y sí. Guaraní Antonio Franco gana Sí. Boca 3-0. Hizo recién un gol de penal Tevez. ¿Te inclinarías por Masterchef? Masterchef toda la vida, Daniel, esa pregunta. Bueno, el partido de Boca ya está definido. Pero aparte, bueno, Masterchef es un programa que lo suelo mirar todos los miércoles, sí. Y como es justo, creo, no estoy convencido, que es el último programa. Hay un platense ahí. Dicen que vive cerca de casa, Muy bien. Ya sabes el final. O sea, que la gente que está mirando, ¿te podemos adelantar el final o no? No, porque no tiene auriculares, no escuchó. No me lo decís. Después está bien. Y a la gente que está escuchame, y lo tenés a Di María, aparte, cocinado. Es igual, es el calco de Di María. Sí, es una mezcla de Centurión, el que jugaba en Racing, y Di María. Es cierto. Sí. Es el calco. Qué pedazo de jugador Di María. Me quedo afuera quiero de meter esto, un poquito en el fútbol, porque qué pedazo de jugador Di María, o es una exageración nuestra. No, es un jugador excelente, que tiene cualidades que son difíciles de encontrar, porque es un jugador muy rápido, que tiene es un jugador agresivo para jugar, un jugador que permanentemente desequilibra, permanentemente tiene gol, tiene pase-gol, y además es muy dinámico y colaborador, un jugador de equipo. Y come poco, ¿no? Desde el punto de vista físico, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista mental, es un jugador muy completo, un jugador para la altísima competencia. Más allá de la satisfacción y lo que significa el orgullo y qué sé yo, cuántas cosas más pueden entrar en juego, ¿cuánto es el desgaste que sufre una persona tan ligada al fútbol como aquellos que hayan tenido la responsabilidad de ser entrenador de una selección nacional o la selección argentina? Bueno, creo que depende, por empezar diría que depende de cada persona de repente lo debe vivir de una manera, con sus particularidades, con su manera de ser. Para mí fue muy desgastante, porque sentía una gran responsabilidad sobre mis hombros, ¿no? O sea, siempre digo que el técnico es una especie de representante, es el representante del fútbol argentino, de la selección argentina, del fútbol argentino, representa las ilusiones, los anhelos, los deseos de muchísima gente en un país tremendamente futbolero, cada vez más futbolero, en el cual el fútbol tiene un peso impresionante, y bueno, yo sentía un poco ese peso sobre mí, siempre lo digo, un gran honor, pero una tremenda responsabilidad en todos los momentos, en el momento de dar una lista, en el momento de preparar los entrenamientos, en el momento de la disputa de los partidos, de lograr un buen resultado. Y para mí lo vivía de tal manera que para mí, quizás erróneamente, pero para mí todos los partidos eran muy importantes, mismo un partido amistoso. Te doy un ejemplo, nosotros fuimos a jugar con Guatemala, creo que habíamos empatado con Colombia, habíamos empatado con Ecuador y nos fuimos a jugar a Guatemala. Y en Guatemala estaba viviendo un muchacho llamado Ruiz, de apellido, que había jugado en las inferiores con Julián y con Carlitos Ruiz. Con Carlitos y con Claudio, y bueno, era tremendo, lo volví loco para que me diera, es más. El partido terminó como 8-0, no me acuerdo. No, menos. No sé si 4-0, pero es más, los jugadores estaban haciendo la entrada en calor
Y recién ahí ellos confirmaron el equipo y había un jugador de ellos que no conocía. Así que lo llamé, lo hice llamar a Carlitos Ruiz antes del partido ahí, cuando estaban haciendo la entrada en calor, para preguntarle por ese jugador, por las características individuales y además porque podía variar el sistema táctico de ellos. Y era un partido con Guatemala, un partido amistoso. ¿Sabés que eso lo contó alguna vez Milito de Guardiola? Que Guardiola miraba hasta los rivales que eran de partidos amistosos. Creo que fue un equipo de Kuwait que justamente Guardiola no conocía. Y en plena gira se tomó, la molestia, yo, evidentemente, viendo cómo lo viven los entrenadores, forma parte de su trabajo, de saber todo del equipo de Kuwait. Cómo jugaban, cómo se paraban, quiénes eran los jugadores. Creo que venían de salir campeones y jugaban un amistoso, una gira contra ese equipo. Evidentemente forma parte exactamente del trabajo del entrenador, ¿no? Y digo, por ahí hay algún entrenador que se pueda tirar a chanta y no mirar determinadas cosas. Creo que ustedes, que están en el top mundial, no sé si 10, 5, 50, 30, 15, lo que fuere, evidentemente marcan diferencia en esos aspectos, ¿no? No te imagino a vos diciendo, bueno, el 8 de Guatemala, la verdad no lo tengo. ¿Querés saber absolutamente todo, aún de esos equipos? Sí, creo que forma parte del trabajo de uno, la responsabilidad que uno tiene y de darle a los jugadores la máxima información posible. Más allá de que vos trabajás a tu equipo, tenés que saber todo lo inherente al equipo rival. ¿Te cambió el esquema al final o no? No sé, no me acuerdo. De ese detalle no me acuerdo. Ahora, yo sabes que opino casi igual que vos. Yo siempre... Pero todos los entrenadores creo que no estoy tan de acuerdo, para mí no, te la discuto, no todos los entrenadores. Primero le decís que sí, después... No, estoy de acuerdo en la carga que tiene, que representa ser entrenador, representante, pero mucho más ser entrenador de la selección argentina, al punto que, creo que alguna vez lo hablé con vos, Seba, por ejemplo, cuando renunció Bielsa, a mí me defraudó como ciudadano. ¿Por qué? Porque yo había depositado... había transferido tantas cosas mías sobre Bielsa, me gustaba tanto Bielsa no solo como entrenador, sino que me parecía que todo lo que hacía era bueno para la sociedad, no solamente para el fútbol, que cuando renunció digo, ¿cómo? Pará, me estás defraudando, vos tenés que seguir. Eso lo entiendo. Ahora, cuando te pasa lo que te pasa, cuando definís una cosa muy pequeñita de un partido amistoso, después en algún momento no decís, no, me estoy yendo de mambo, estoy exagerando, me tengo que arrepentir de esto, porque es contraproducente o para los jugadores, o para mi salud, o para mis colaboradores. Pues yo creo que uno le exige al jugador, y la mejor manera de exigirle al jugador es exigiéndose uno mismo. Si el jugador ve que uno se exige, por ejemplo, que vas a jugar con Guatemala y le das la información de Guatemala con la mayor cantidad de detalles posible, el jugador se da cuenta que vos sos una persona responsable, que lo querés ayudar, que te preocupás, que estás las 24 horas, diría yo, por dar una expresión, metido en tu trabajo, y que es lo que corresponde, porque es un trabajo muy importante, en el cual eso vos es tenés líder. mucha presión y también los jugadores tienen mucha presión. Eso es ser líder, ¿o no? Un poco predicar con el ejemplo. Después vos le exigís al jugador sabiendo justamente que vos diste absolutamente todo de sí, aún en un partido amistoso. Podés cometer errores y equivocarte, pero no puede ser ni por desidia, ni por falta de ganas, de intensidad de trabajo. Y el jugador te lo va a entender, es como vos cuando el jugador se equivoca. Un jugador toma innumerable cantidad de decisiones durante el partido, cualquier cantidad de decisiones. Y bueno, obviamente que se equivoca. Y uno tiene que aceptar el error del jugador. Y los compañeros lo tienen que ayudar y el técnico lo tiene que ayudar. Y cuando el técnico se equivoca, si vos demostraste a los jugadores que sos una persona que trabajás bien en el campo, te preocupás por ellos, le dedicás tiempo del trabajo a tu trabajo, los respetás a ellos, y los jugadores te van a respetar y van a saber que si vos te equivocaste, que sos un ser humano que te podés equivocar. Ese nivel de altísima autoexigencia, ¿te deja tiempo para la reflexión y para el disfrute? Para decir, pucha, me gusta lo que hago, lo disfruto. O quizá ese fue el inicio de la decisión por la cual vos decidiste alejarte. O sea, el alto nivel de exigencia que no te mete en una vorágine que por ahí no te permite ver... No disfruto mucho los momentos buenos y sufro mucho los momentos malos.
pasaba, para dar un ejemplo, por ejemplo en el caso de Estudiantes, que fueron 4 cuatrimestres o 4 semestres en los cuales 3 hubo doble y hasta triple competencia, el único fue desde la Libertadores al Mundial de Clubes, que hubo una sola competencia que tuvimos, y jugábamos miércoles, domingo, y prácticamente con muy buenos resultados. Y a veces lo hablábamos entre nosotros y decíamos, pero no podemos ni disfrutar que ganamos, que ya tenemos otro partido. Y llegamos a un segundo pensamiento. Fíjate si hubiésemos partido el domingo, cómo estaríamos ahora. O sea, más allá de la responsabilidad y pensar en el partido y estar a 1000 por hora, había inconscientemente una cierta tranquilidad, claro, que te daba el respaldo que tenías por los resultados obtenidos. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Una vez yo lo escuché decir a Bilardo, que venían de un viaje importante, sí, no recuerdo cuál fue, y el rival que les tocaba en el torneo local era Deportivo Español. Y dice que Bilardo le dijo sobre el día, pero Carlos, es Deportivo Español. No es el rival que viene, no es Español. Es el rival que viene. Y él lo contaba como un punto, como un mojón en su vida como futuro entrenador. No menospreciar nada y... Normalmente los equipos en los torneos, en cualquier torneo, en general, los campeonatos los pierden contra los rivales más débiles. Son esos puntos que se pierden y después no se pueden recuperar. Porque vos contra el rival de turno, los 3 o 4 que pueden estar peleando con vos, podés ganar, empatar, en general hablo, ¿no? Uh-huh. Te vas sacando puntos entre esos rivales. Pero hay rivales en los cuales vos no te puedes dar el lujo de perder puntos. Sí, y a veces se pierden, ¿por qué? Porque, siempre digo, la cabeza es fundamental. Y a veces quizás a veces te relajás, no entras mentalmente como tenés que entrar, y bueno, y después empiezan a salir mal las cosas y es difícil recomponer la situación. Di María está en el balcón. De Masterchef, Di María está en el balcón y está en etapa definitoria. No entiendo nada de esto, no entiendo nada. O sea, son las semifinales. ¿Qué le pasa en el balcón? Semifinales y va a la final. No, en realidad, en realidad es así. Hay 3 por definir. Sí, la chica se quedó afuera. La chica quedó afuera, Alejandro. Y el pibe de La Plata y Angelito Di María se fueron al balcón. Yo te voy relatando. Cerca en Tolosa. Y ahora van a jugar la final, ¿no? Y ahora va a la final, exactamente. En estos días y en estos 13 meses que viene muy serio esto. Prácticamente. Pero en estos 13 meses que... Antes voy a ir a la pausa, pero quiero primero arrancar por acá. En estos 13 meses que no estás trabajando, en el fútbol argentino ha pasado de todo. Tanto que cuando casi que le dijiste a Julio Grondona que dejaba la conducción de la selección argentina, el destino quiso que él ya no estuviera en este mundo. Hoy está revolucionado el fútbol argentino, por lo menos sobre todo del mundo de la política. ¿Cuál fue la convivencia con Julio Grondona? Y además, ¿cuánto tiene que articular un entrenador con todo lo que has contado, también con la dirigencia y las exigencias que pone del dirigente sobre los deseos de sus jugadores, de sus mantener los equipos y que los entrenadores, ustedes en la selección, puedan contener a quienes tienen que tener, porque hay mucho en juego. El entrenador del seleccionado argentino se juega todo. ¿Cuánto influyó en esa capa Julio Grondona para acompañar todo el proceso, en este caso de lo que te tocó vivir a vos, ¿no? Mucho, fue importante. Bueno, Julio siempre durante todo el tiempo, por ejemplo, te puedo decir que en la etapa de Daniel de entrenador, yo era el ayudante. O sea, siempre respetó los contratos de todos los entrenadores. Esa es una gran tranquilidad que ha tenido los entrenadores de la selección argentina, que se han respetado los procesos o los contratos. ¿Había que consensuar convocatorias? No. Yo con él me reuní 4 o 5 veces por año, por así decirlo. Normalmente nos juntábamos en el departamento de él en Mar del Plata, que charlábamos así de la selección, de cosas generales, hablábamos un poco de fútbol, porque obviamente que era una persona que vivía para el fútbol y para la política del fútbol, por así decirlo, por el presidente de la AFA. Y bueno, y a veces nos encontrábamos en el predio de Seiza los días viernes, antes que él de ahí se iba para el campo y se quedaba el fin de semana, y también seguíamos charlando de fútbol o algunos temas puntuales. Nos reunimos más en la última etapa, en la que la previa al Mundial,
que tenía que ver un poco con el tema de la logística, el tema del lugar de la concentración, bueno, que hablábamos más bien temas generales, que después, bueno, lo hacíamos más específico con cada uno de los directivos, que en cada una de las áreas, ¿no? ¿Cuándo sabías que dejabas la selección? ¿Cuándo sabía? ¿Cuándo sabías que dejabas la selección? No, cuando terminó el Mundial. Sí. No fue una evaluación anterior, bueno, hemos llegado hasta acá. No tenía una decisión, porque aparte, bueno, podría decir, si me hubiese ido mal no hubiese tenido opción de elegir yo, ¿no? Bueno, no, pero no, estaba muy metido. Yo siempre digo, cuando me preguntaban de los partidos, tanto en Estudiantes, en la selección, en Estudiantes, nombro mucho a Estudiantes porque era más constante el trabajo de campo, por así decirlo, o los partidos eran semana a semana o cada 3-4 días, siempre hablaba del próximo entrenamiento. O sea, nunca imaginé cosas a largo plazo, sino en ir resolviendo las situaciones, los problemas, y siempre en el día siguiente. Cuando yo era ayudante de campo, me acuerdo una vez de que lo dijo el Cholo, cuando dirigía también Estudiante, y me quedó eso. Estaba pensando en el próximo entrenamiento y me pareció una reflexión acertadísima. Y después, bueno, las responsabilidades son muy grandes, todos tenemos responsabilidades, el jugador, el entrenador, el presidente, el directivo, el presidente. Y bueno, lo que ocurre es que cuanto más expuesto, cuanto más responsabilidad tenés, creo que la persona que tiene, no sé si la más expuesta, pero la persona que tiene más responsabilidad es el presidente de un club, por ejemplo. Uh-huh. Y es una persona que vive las 24 horas del día, o una enorme cantidad de horas del día, teniendo que resolver problemas y tomando decisiones. El teléfono no para de sonar. O sea, si sos entrenador, tal vez un poco menos, y si sos jugador, menos. Quizás el más expuesto de todos es el entrenador, pero las responsabilidades, todos tenemos responsabilidades. Yo creo que el entrenador es como el Tupac Amaru del siglo XXI, ¿no? Que por un lado tenés el público, por otro lado el periodismo, por el otro lado los dirigentes, por el otro lado los jugadores, y le tenés que responder a todos, y estás en el medio de todos. Pero en cuanto a tiempo, porque yo me acuerdo que, bueno, Pasarela, cuando dejó de ser jugador y le ofrecieron ser técnico, le dijo a la señora, bueno, pero igual vamos a tener más tiempo. Mentira, al contrario, mucho menos tiempo. Y de presidente, mucho menos tiempo aún. O sea que prácticamente está full time dedicado al club, ¿no? Perdón, para cerrar el bloque... Sí. Muy serio esto, muy sí, serio. Demasiado, para empezar, demasiado serio. Para cerrar el bloque, dijiste que te reunías con Grondona a veces en Mar del Plata, ¿no? Sí. ¿En qué época? ¿Enero? En enero, sí. En enero. ¿Alquilaba? Monoambiente. En el departamento de él, te dije. Pensé que alquilaba, que tenía un monoambiente por ahí alquilado, y que, no sé, compraban, qué sé yo, en Chichilo, por ahí comprabas vos un paquetito y iba. ¿Te gusta el marisco o no? Más o menos. Más o menos. ¿No sos muy no. del pescadito? Más o menos. ¿Vas por otro lado? Por otro lado, sí. Ajá. ¿La pizza te gusta? Me gusta. ¿Te gusta? ¿Vas a pedir pizza o no? Estamos Puede con ser. Alejandro Sabela. En Qué lindo es el fútbol, 221 Radio, a las 10:30 de la noche miramos MasterChef en uno de los monitores. Es fantástico eso. Y Boca con Guaraní Antonio Franco por la Copa Argentina, cuando ya Lanús dejó en el camino a Independiente en el Estadio Ciudad de la Plata, está ganándole Boca y pasando a la siguiente instancia. La pausa y regresamos enseguida con Alejandro Sabela en los estudios de 221 Radio. Sumate a la comunidad 221. En Twitter, @221 Radios.